Estudio de. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio más de nuestro podcast Hablemos de Albercas. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial que ya conocemos desde hace ya bastante tiempo y con un tema que realmente es muy importante para todo. En nuestro caso, ya sea que hagas albercas o que tengas cualquier tipo de remodelación o simplemente que quieras enchular tu casa, ponerla bonita, ponerla como se quiere y con todos los servicios que se puedan. Y la verdad, con una atención de rechupete, de lujo. Aquí tenemos a nuestro amigo y colega, ingeniero civil, Alejandro Escobosa. Muchísimas gracias, Ramón, por invitarme, por tu amistad, Vale. por tantos proyectos en los que hemos podido coincidir. Así es. Ya nos conocemos de hace, ¿qué te diré? Unos 10 años, si no es que más, ¿verdad? Sí, al menos unos 10 años. Sí, al menos unos 10 años. Hemos coincidido, nos hemos apoyado mutuamente en muchos proyectos. Y ahorita la verdad es que ha habido un boom de la construcción o de ampliar el uso del mármol. A ver, Sí. Platícanos un poquito, a ver, así como que un intro de qué opinas, cómo ves Hermosillo, se consume mucho mármol, qué se consume más, así una historia muy general. La naturaleza de la piedra en el uso de la construcción, pues implica tareas multidisciplinarias, porque no estamos solos. Se necesita una persona que te construye o fabrica un mueble para poner una cubierta de cocina, quien pueda proveer de los servicios de construcción de una alberca, de los interiores de una vivienda o de la fachada. Y la gran ventaja del material natural es que es atemporal. Una piedra permanece en el gusto general de la obra o de la construcción por mucho más tiempo que una cerámica, que se ve en la necesidad del fabricante de estar cambiando según cómo van las tendencias, cómo van los procesos de construcción. Okay. Entonces, ellos pasan de moda, mientras que una superficie recubierta con una piedra natural, ahorita, por ejemplo, se ve muchas fachadas. Muchas fachadas de piedra está predominando en la arquitectura de Hermosillo, donde además de proveer de frescura, de un ambiente visual más, ¿cómo te voy a decir? El aspecto roca, la visión de que no se vea hecho por el hombre o falso, okay, nos ha permitido permear en las obras en construcción, ahora en fachadas. Generalmente lo hacemos en los recubrimientos como en los pisos. No se diga innumerables cubiertas de lavamanos que están en la mayoría de los fraccionamientos aquí en Hermosillo. Estamos proveyendo, ya pasaron de ser lavamanos de pedestal cerámicos a cubiertas de piedra, en la cual fabricamos lo que es el soporte metálico, ponemos la cubierta, proveemos el ovalín, lo dejamos con la llave puesta, y ese servicio llave en mano también nos ha abierto pues muchas puertas. Fíjate que nosotros por muchísimo tiempo, de hecho así conocimos aquí a Alejandro, el mármol lo hemos colocado en el piso exterior de las albercas. Un área muy amena, que yo siempre digo, cuando es una casa residencial, pues a veces el echar un cool deck, el colocar ese tipo de cosas, pues como que no va con la calidad de la casa, digamos, ¿no? Con el emblema. Digo, lo hemos logrado hacer de muchas formas, pero realmente lo que dices es correcto. Una piedra te realza, te da más y te das cuenta. Igual que la madera. No es lo mismo la madera que la madera de WPC. O sea, es lo mismo. En la piedra tú puedes poner un cerámico que simulación cantera. Ajá. Pero ves la cantera o ves el mármol y dices, hijo de su madre, o sea. Bueno, por ejemplo, un recubrimiento de cerámica que parezca mármol en un exterior de alberca, primero, calientísimo. Y en segundo lugar, no es permeable. Entonces, el hecho de que el agua permanezca en la superficie, pues va a provocar que sea una superficie muy resbalosa, a pesar de que pudiera no contar con una pendiente. Entonces, ya no se diga por seguridad, okay, por imagen, por que sea atemporal, es un proyecto para muchísimos años más que un recubrimiento con una cerámica. Podemos reemplazar piezas, porque como no estamos sujetos a moda, si hubo un daño, o lo podemos reparar o podemos suplir con
con piedras de la misma cantera, porque aunque son recursos naturales no renovables, pero la inmensidad del yacimiento pues nos ha permitido en 44 años, iba a decir 20, 44 años tiene el negocio. Yo tengo al menos 20 trabajando con mi familia ya de forma directa, pero 44 años tiene el negocio y hemos estado en obras que son incluso más viejas que nosotros, reponiendo o reparando o adecuando superficies. Con modelos muy similares. Con modelos muy similares. Sí, te puede cambiar un poquito, pero pues por supuesto. Conforme vas cortando el cerro, pues este es el que te va mandando y puede ser que haya variaciones, pero en general no estamos sujetos a una moda. Ok. ¿Sí? Y a veces entre más rústico se ve, pues más bonito. Ok. Imagínate generar un baño o un sauna, vamos a llamarle, que lo pudieras hacer un estilo romano de principios de la era, ¿sí? Que pudiéramos hacer o recrear un arco que se vea como si te lo encontraras en una zona selvática, o que pudieras hacer algo muy moderno. O sea, hay para todos los gustos, hay para todas las épocas, pero siempre pensando que esa superficie va a permanecer por muchísimos años. Está bien. Duda que yo he tenido, ¿de dónde proviene el mármol? Okay, o sea, ¿es mexicano? ¿es de dónde hay? El mármol proviene de un proceso geológico. Uh-huh. El proceso geológico pudo haberse originado para generar una piedra de mármol hace alrededor de, vamos poniendo una fecha, 50 millones de años. Estamos hablando del principio de una era geológica, llámese jurásica, cualquiera. Entonces, en estas épocas, polvo de carbonato de calcio sedimentado con millones de años, con mucha presión, con temperaturas muy altas, ese polvo se fue solidificando hasta formar una roca. Encontramos dentro de muchos yacimientos de mármol fósiles. Okay. Hay mucha presencia de fósiles. Cuento con materiales que tienen muchas conchas o amonitas o alguna presencia de organismos que tienen extintos, organismos extintos. Hay mucho en el mármol. El granito ya no cuenta con fósiles propiamente. Está hecho también de una piedra que es mucho más antigua que el mármol. Fue para poderse haber hecho, primero fue mármol, después pasó por una época, o tiene un pasado mayor de lo que es el mármol que conocemos, donde esta piedra se funde con metales y forma un granito. Okay. Después de esto, si el proceso, aunque no es lineal y no es que uno se transforme directamente en el otro, pero del polvo al mármol, del mármol al granito, y del granito podría haberse transformado en una cuarcita, que es la vitrificación de una roca. Ok. Órale, que tiene más antigüedad que el granito y que es mucho más dura que el granito, pero que ya no tiene ese puntito característico porque realmente se pasó de la metamorfosis que implicó que se volviera un mármol a fundirse para que fuera un granito, pero con más presión se hizo un cristal, que se cristalizó y por eso formó un cuarzo. Fíjate que se me queda grabado ahorita del tema ese. De hecho, hace como unos días que me dijiste, porque hay un mármol que nos gusta mucho a nosotros, que tiene como hoyitos, y Alejandro me dijo, le faltaron unos miles o millones de años, no me acuerdo qué me dijiste, le faltaron unos cuantos millones de años para que sea un mármol al 100%. Mármol al 100%. Entonces, ¿qué pasa? Que es un poquito más livianito, trae poros, con cuarzo, con incrustaciones, que para mí son muy bonitos, pero cuando es un mármol, digamos, con más tiempo, no tiene tanta porosidad, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el proceso geológico de un travertino, que es de la piedra de la que estamos hablando en este momento, que tiene poritos, el proceso geológico que hizo que se formara un travertino es como más espumoso. Vamos a hablar, por eso son los hoyitos. Esos hoyitos, si se hubiesen rellenado, se hubieran compactado junto con la piedra, hubiese formado un mármol. No es como por eso decía que no es exactamente lineal. No es una mariposa que era un gusano y se transformó y ahora le salieron alitas. No. Son rocas distintas con minerales distintos. De hecho, ese es un tema complementario ya para dar finalidad probablemente al tema, que quieras pasar a otras cosas. Pero lo que le da color, lo que le da textura o lo que le da incluso dureza a las piedras naturales
son los minerales con los que se encuentra. Okay. Vamos a pensar en la nieve blanca, que de una marca muy conocida americana, que le ponen un chorrito de chocolate y se vuelve la nieve de chocolate. Y si la misma base de nieve le pones un chorrito de fresa, se hace nieve de fresa. Okay. Entonces, en cuanto a las rocas, la más pura, la más blanca, es un carbonato de calcio. Okay. La que tiene otros minerales y le vas agregando, va agarrando ciertas O sea, el tonalidades. mármol que usaban antes, el de las casas antiguas, era el más limpio, pues era de los más limpios. No tiene que ver, porque no estamos en la era humana, no tiene nada que ver. Okay. El ser humano tiene, dicen que 10,000 años en una película, eso es lo más viejo que puede llegar un ser humano. Mientras que una roca, lo más joven que podría tener serían, millones. Sí, 10 millones. Sí. Entonces, de 10 millones a 10,000. No nos alcanza, no nos va a tocar. No nos toca. Entonces, los yacimientos han sido descubiertos y utilizados por la humanidad desde hace muchísimo tiempo. Estamos para irse a construcciones ya donde se le dio uso a la piedra, podríamos estar pensando en las pirámides de Egipto. Okay. Pirámides de Egipto tendrán alrededor de 3,000 a 4,000 años nada más. Y están hechas de granito. Y lo trajeron de zonas muy lejanas. Hay rocas que se utilizaron también ya en eras más modernas. Está el Coliseo Romano, que está hecho de mármol travertino. Okay. El Taj Mahal, que es un mausoleo, símbolo del amor, etcétera, que está hecho con mármol blanco y tiene muchísimas incrustaciones. Lo simbólico del trabajo, para quienes lo han visto, que tiene sus cúpulas y que está muy, muy bonita la construcción del Taj Mahal. Cuando llegas ahí te vas a dar cuenta de que las superficies no es colores lisos como los podríamos poner o haber visto en construcciones en otras partes, sino tienen incrustaciones de gemas o de mármoles de otros colores. Es un trabajo mucho, muy, muy elaborado. Ok. Y a ver, un tema que a mí me llama mucho la atención y ha sido como un tabú. Van varias preguntas relacionadas con lo mismo. Tú colocas un mármol abajo de un asador. ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? ¿Lo sellas? ¿No lo sellas? La experiencia general es, tú dejas una papita o un pedazo de grasa o una papita, la que quieras. Sí. La dejas ahí, al día siguiente te aparece un manchón de grasa. ¿Qué haces? ¿Cómo lo quitas? ¿Qué recomiendas? ¿O qué, efectivamente, la tecnología moderna ha permitido que tengamos productos que alentan la absorción, no la impiden. Okay. Selladores. Selladores. Entre un granito, un mármol, una cuarcita y el cuarzo que conocemos, te puedo comentar que el mármol sería la piedra que tendría la absorción más rápida. Okay. Se te cayó vino y hay que volar por el trapo porque si lo dejas se va a manchar. Okay. No te va a aguantar a que lo dejes al final de la cena. Okay. Un granito se va a derramar, vas por el trapo, tranquilamente vienes y lo limpias, aunque no tenga sellador. Okay. Su absorción es más lenta. ¿Sí? Un cuarzo, que ya es un producto hecho por el hombre, que en primera calidad no tiene poro. Son materiales que permiten que por más tiempo puedas dejar una mancha. Okay. En la marca que represento, las manchas las hemos dejado por mucho tiempo usando cualquier cantidad de tinte y estamos buscando que la manche. Todavía no llegamos a ese punto, pero no nos gusta venderlo como imposible, sino como hay que mantener las cosas limpias, aseadas. Y finalmente, si podemos aplicar selladores sobre cualquier superficie, siempre va a ser un plus, una protección. Es el chaleco antibalas de una persona que se dedica a la seguridad. Si lo pones, pues qué mejor. ¿Cómo funcionan? Los selladores cubren los poros, ¿sí? No tienen olor, no deberían de tener necesariamente un cambio de brillo. Puede ser que sea tu decisión, aspecto natural, ¿no? Sí. Puede ser un aspecto natural, entonces no te das cuenta cuándo lo pusiste. Entonces hay que llevar casi un calendario porque la recomendación mínima del fabricante es que lo apliques cada 2 años. Es una aplicación muy sencilla, el producto no es costoso, pero sí te ayuda a proteger y ha dado muy buenos resultados. Ahorita ya están poniéndose cocinas con mármol natural y el mármol natural pues era como el tabú, como lo mencionaste. No lo pongas en cocina.
Sí, un limón o una grasa, te lo hacía pedazos, ¿no? Así es, efectivamente. Mi familia que se dedica a esto desde hace 45 años, pues nosotros tuvimos cocina con mármol y mi baño era de mármol y en esta superficie, por ejemplo, yo tenía gusto por las manualidades y pintaba al óleo y pintaba la acuarela y pintaba con diferentes técnicas y siempre limpiaba mis utensilios en el lavabo. No existían los selladores y nunca se me manchó. Sencillo, tenía miedo a mi mamá. Limpiaba los... Una lijita. No. Con tú que lo dejabas, lo limpiabas, dejabas la superficie seca y limpia y si va a ver el podcast se va a enterar que usaba el lavabo contraindicación. Sí. Pero sí se puede si tú limpias la superficie. Rápido. Pues. Fíjate, eso es bueno saber. Yo siempre he dicho... cuando vienes manchas, exactamente, cuando cae, levántalo, no pasa nada. Ajá. Pero pues es, al fin de cuentas, es conocimientos que es de saber para que se mantenga al 100%. Efectivamente. ¿Le puedes pasar la hidro? ¿No tienes problemas? No, que vas a tener problema. La dureza o la resistencia de la piedra natural es muy alta. Okay. No he encontrado qué presión pueda afectar una piedra natural. Okay. En ese tema estaría completamente confiado. Usos y cuidados que le puedes dar a la piedra, pues sí, si compras un comedor de mármol de estos que venden en algunas almacenes de venta de muebles, la indicación sí o sí hay que aplicarse un sellador. Okay. Te va a costar muy poquito y te va a rendir para muchísimo, pero sí o sí ahí hay que ponerlo. Si tu piedra es de granito, puede venir ya sellada de fábrica. El comerciante, estamos pidiendo que el proveedor nos mande piedras ya selladas por el mismo manejo que le damos nosotros a la piedra previo a la instalación. Y ya instalada, pues le damos una mano de este sellador, dándole a la gente la indicación de qué es lo que más le conviene hacer para que se mantenga en buen estado. Parte de la mecánica de trabajo que tenemos también es enseñarle a la persona a que se vuelva experta en el tema. No vendemos por proyecto necesariamente por una lámina, vendemos por lo que requiere el proyecto, pero al mismo tiempo tratamos de explicarle e informar al cliente del por qué es una lámina o por qué es media, o por qué es la cantidad, cómo es que va a consumir para el proyecto que quiere sobre la piedra madre la cantidad que necesita. Ok, está bien. A ver, y esta es una duda que me salió y que me sale a mí. ¿Cuándo mármoles de 1 centímetro de espesor? ¿Cuándo de 2 centímetros? ¿Te conviene más, digamos, formatos pequeños o placas en base a costo? Correcto. El principal factor de un recubrimiento, un acabado, es el gusto. Platicábamos en alguna ocasión de que era más importante, si la base o el recubrimiento que le ponían a una alberca. El gusto tiene que ver porque estamos en la expectativa de que una piedra natural dure 20, 40, 100 años en uso, ¿sí? Entonces, lo primero es que sea del agrado del quien lo va a consumir, no del constructor, incluso no de la decoradora, sino del ama de casa que está todo el tiempo en el domicilio donde se va a colocar ese material. Entre 1 centímetro, 2 centímetros, o 3, te voy a platicar que en Estados Unidos para cubiertas solamente hay 3 centímetros. ¿Sí? En México solamente hay 2. La razón del 2 al 3 centímetros en las placas entre las americanas y las que se consumen aquí en México es que el borde en Estados Unidos es muy costoso trabajarlo, meterle mano de obra para que te quede bonito, necesitas personal. En México la mano de obra es más económica, pero el peso de la placa es muy alto. Entonces, mover una placa, en Estados Unidos lo hacen con grúas. Aquí lo tienes que hacer con gente. Entonces, lo aligeras y haces un borde más estético por menos dinero de lo que lo puedes hacer en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, para un recubrimiento, un piso en una residencia, 1 centímetro o 2, pues de 1 centímetro nosotros tenemos 45 años en el mercado y sé que siguen hermosos, muchas construcciones. O sea, en durabilidad no te va a afectar. O sea, si ya está colocado, tú ni cuenta vas a saber si tiene 1, 2 o 3 centímetros. Efectivamente, no es tema. Ok. Bien colocado.
bien colocado. En cubiertas, por ejemplo, de cocina en cuarzo, tengo algunos materiales en 3 espesores. 1.5, 1.8 y 2. Okay. Y doy opciones. Y en esos casos le manejo al cliente la información de por qué uno, por qué el otro. Okay. En el mismo tamaño de formato tengo en 1.5 y en 2 centímetros. La única parte donde lo va a notar el cliente es en el corte de la tarja. Okay. Porque el canto se va a ver si la tarja es bajo cubierta. Okay. Fuera de eso es la misma resistencia, la misma durabilidad, la misma impermeabilidad que tiene la piedra, okay, la misma belleza. No va a haber nada que lo haga cambiar. Tenemos proyectos de torres aquí de construcción que se hicieron 80 cocinas o más, todas en 1.5. El material está en perfecto estado. Por muy larga que fue la distancia de apoyos, no hay pandeo. Funciona perfectamente bien. El de 1.8 es porque usamos esa medida para sacar un formato mucho más grande. Okay. Y así evitamos el uso de más hojas o hacemos que las uniones incluso puedan no existir, cortando sobre piezas más grandes para entregar un trabajo seamless, okay, sin uniones. Sí, sí, sí. Fíjate, para nosotros sí es muy importante el saber, antes de colocar, nosotros hemos colocado albercas con acabados de granito, con acabados de mármol, en placas y en mármol, o sea, en granito, en placas y en mármol en formatos de 40x60 y en formatitos como el que estamos viendo ahorita, que es un formatito de 10x10, 5x5, perdón, 5x5. Y el espesor es importante, sobre todo cuando vas a poner elementos grandes como placas, porque tú tienes que prevenir las alturas de los accesorios de las albercas, a qué distancia vas a dejar las lámparas y todo, para que te quede todo al ras y no te queden así como con huecos de profundidad. Entonces sí es muy diferente si me dices la placa va a medir 2 o va a medir 4, bueno, 4 no, pero por ejemplo en el caso del granito, para evitar esos errores humanos que hay o esos problemitas que puede haber en obra, nosotros le dejamos 6 centímetros de colchón. En un caso de una placa de 2 centímetros. ¿Para qué? Para que tenga esos 4 centímetros el colocador, porque son placas muy pesadas. Sí. Como dices, ¿cómo las movemos? No había pensado en eso, pero las movemos con seres humanos, con personas. Entonces, imagínense, o sea, está muy pesado. Entonces, el que nos dé ese colchoncito nos da mucha manejabilidad. Si en un piso, en una superficie de parapiso, cuando colocamos placas de gran formato, el espesor de la pasta es mucho mayor. Por esa misma razón. Tiene que asentarse la placa y tener el juego. Y entonces la cantidad de material, cuando le explicamos al cliente cuánto adhesivo vamos a utilizar, se quieren dar unas espantadas. Y adhesivo del bueno, ¿no? Sí, adhesivo del bueno, así es. Y cada día todo está más caro. Así es. Pero a final de cuentas, se necesita aunque sea un adhesivo que no te robe el agua, porque a diferencia de una cerámica, el agua, nosotros necesitamos que la piedra tenga absorción del agua a la hora de poner la piedra. Okay. Entonces, si la pasta me va a provocar que el mármol me robe el agua, pues me va a cambiar la química de la pasta. Entonces, por eso hay unos pegamentos que se llaman pegamento de mármol. Ajá. O sea, ¿esos sí son adecuados para pegar mármol? ¿O es mejor uno de esos para pegar azulejos o pisos, o sea, de los normales, aunque sea caro? Ok. Porque el de mármol es barato. El pegamármol, sí, es barato comparado con los que son para porcelánicos. Así es. Los que son para porcelánicos son más costosos. ¿Por qué? Porque la piedra precisamente no tiene ninguna absorción. Entonces necesitas que tenga más aglutinante, que algo que haga que chupe, okay, ¿sí? Que pegue la piedra. En cambio, el pegamármol lo que me va a permitir es que no tenga problemas con la química cuando el mármol le chupe el agua a la piedra o que no le robe el agua. O sea, sí es correcto seguir utilizando el mármol, no en granitos ya te cambia. No, también el pegamármol es para piedra. Okay. Sí, el pegamármol es para piedra, salvo que haya un experto por ahí que me diga que encontró algo que no está en el mercado tan comúnmente y bueno. O sea, realmente no te tendría, pues digo, hablando de marcas, no te tendría un beneficio muy fuerte, por ejemplo, utilizar el que utilizan mucho, por lo menos aquí en Hermosillo, para pegar en
en fachadas, el polimor, pues, ¿no? El polimor es pues, carísimo. Carísimo, Polimor, sí. El saco creo que llega a los 500. Más de 500. Más de 500 pesos, Más de 500. imagínate. Entonces, ¿no? Estás hablando de 2/3 más. Sí, pero no te trae un beneficio de que, se te cayó porque no pusiste polimor o se te abofó un pedacito. O sea, no es por eso. No es por eso. Okay. En ocasiones, por ejemplo, me han pedido poner piezas en el techo. Bueno, ahí sí, por el ahí agarre. yo quiero poner agarre. Siempre... aparte del alambrito y las protecciones que ponen, o sea, es un buen pedazo. Es precisamente a lo que iba. El factor seguridad es fundamental para tu servidor. Sí, si yo voy a poner una tarja de cocina, busco que sea la mejor adherencia posible. Yo pienso que puedes subir a un niño a una tarja. Okay. Entonces te voy a hacer la observación de qué es lo más grave que puedo haber presentado para irnos sobre ese factor de seguridad y no tener ningún tema en el futuro. Puede ser igual para colocar una pieza en la pared, arriba de la marquesina de la ventana de una cocina. A veces quieren que tenga todo el recubrimiento. Okay. Y implica piezas elevadas y en el techo. Donde se me cae una pieza puede causar... en el peor momento yo estoy pensando que está una persona ahí. Es que tienes que pensar así. O sea, yo me acuerdo cuando, fíjate, que lo estuvimos viendo y era un tema, era un fraccionamiento con unas cascadas y por abajo era piedra. Ajá. Pero era una piedra galarza. Pesan, al fin de cuentas es muy pesado y toda la simulación que hicieron la gente es, no, o sea, imagínate que se le caiga a una persona. Y le dijimos, no, pues son estos pegamentos y estas protecciones, pero tarde o temprano, bueno, total, optaron por poner un azulejo blanco. Ajá. Por el peso, pues ya se cae una piececita, no te... Correcto. pero era porque obviamente ahí estás jugando con cambios de temperatura, agua, lo se seca, luego agua, entonces sí corres un poquito más de riesgos, por eso tienes que utilizar todas esas preparaciones que mencionas, ¿no? Efectivamente. No, de hecho hemos hecho cosas como barrenar las piezas y ponerle... Órale, está bien. Entra el un barrenito pequeñito, nomás para que agarre más, que tenga... Y el cabezal queda metido en la piedra y luego lo ocultamos con otro pedacito. Como un anclaje, como si le metieras armado a tu placa, pues, ¿no? Tal cual. O sea, le haces un hoyito y le pones esto y ya te queda. En la carpintería se ve mucho. Sí. Le ponen una ruedita, una tapita donde va eso. Eso no me tocó verlo, pero está muy bien. Eso ya cuando vemos que sí lo amerita, porque pues como tiene un costo, claro, pues tratamos de evitar innecesarios, salirnos del mercado también. Sí, pero en fachadas, que siempre es un riesgo, evitamos entrar a eso, pero sí tienes que protegerte, ¿no? Por el beneficio del cliente y para que dure para toda la vida, pues, ¿no? Sí, efectivamente, ¿qué más quisiéramos que ver nuestros proyectos por muchísimos años? Así es. A ver, y ahora entrando un poquito al tema de las albercas. El mármol, yo siento que viene cada vez más y viene muy fuerte porque hay muchos grupos de arquitectos recomendando el acabado de mármol por la tonalidad de agua que le da, porque se ve muy natural y la verdad el color azul turquesa ese que te da cuando pones un mármol blanquito, pues se ve muy bonito. Pero siempre hay los tabús, los químicos de las albercas, cómo les afecta, se sella o no se sella. Porque estás adentro de una alberca, o sea, no vas a vaciarla cada 2 años para sellarla. Yo lo que he visto, bueno, mejor no te digo lo que yo he visto, mejor yo al rato te digo, mejor tú dime lo que tú recomiendas para que te quede mejor. Nosotros hemos instalado, hablando de mármol, en formatos pequeños, de 5, de 10, inclusive de 40 por 60, pero siempre ha habido mucha incertidumbre de los que nos siguen en redes, de que no sirve, que no va a durar, que le va a hacer daño a los químicos, etcétera. ¿Qué recomendación o qué experiencia tienes de ese tema? Primero con el tamaño. Vamos a hablar de cómo una malla con cuadro pequeño se adapta mejor a la forma de la alberca. Totalmente. Y no formas juntas de 90 grados que pueden generar filtraciones. Entonces, entre más pequeña es la piecita, pues nos vamos a ir acomodando más bien a la forma de la superficie sobre la que se va a colocar el material. En piezas más grandes, pues finalmente tienes que hacer cortes, pero igual esos cortes que ya vas a hacer en sitio, pues ya te van a dejar, ya no va a ser tan uniforme de pensar que tenías la pieza grandotota. Claro.
Lo tradicional, obviamente, son piezas pequeñas. Hay marcas de cerámicas que compiten mucho con nosotros. Y aunque el tono, pudieran igualar el tono y hacer una cerámica del mismo tono exactamente que la piedra, que fuera indiscutiblemente ahorita algo que podría suplirse muy fácil entre una piedra natural y una piedra y lo artificial. Pero como bien decías, cuando entras a una casa y huele a cedro y te das cuenta que es madera real, Sí. puede ser pues tantas variedades que hay. Cuando tienes una alberca con piedra, pues la imagen que te da es espectacular. Sí. No se puede igualar, y no porque me dedique a ello. He aprendido a apreciar lo que hacemos y lo que hacen otros que se dedican a la piedra. No te voy a mentir que llego a una construcción, vamos a pensar en el Coliseo Romano, y yo me fijé qué tipo de material es el que estaba recubriendo, y en el Taj Mahal sé qué incrustaciones tiene, y en el Vaticano te puedo decir el Partenón. El Partenón. Y todo el mundo va a ver, sí, por supuesto, el Partenón, pero todo el mundo va a ver otras cosas probablemente desde otra perspectiva o punto de vista. Pero en cuanto al tema de la alberca, es ampliamente recomendado, y no por vender más, comprárselo a quien gusten, y sin embargo... o sea, los químicos no le hacen nada. No es que no le hagan nada, hay que protegerlo con un sellador. O sea, sí recomiendas, aunque esté sumergido, sellarlo. O sea, aunque sí, le puedes dar el tratamiento a la piedra, y eso no la vas a limpiar a la alberca cada 2 años, pero va a llegar a un punto donde sí. ¿Sí? Y el sellador le va a permitir probablemente que no permita que el hongo viva tan fácil dentro de una piedra. Okay. Eso va a ser una gran ventaja. Okay. El químico, lo que es el cloro, no le afecta tanto. El principal enemigo de una superficie de piedra es el mismo carbonato de calcio, irónicamente. Sí. Cuando el agua de Hermosillo es un agua dura, por ejemplo, que si tú dejas gotas sobre cualquier superficie, puede ser sobre el carro, si tú lo dejas mucho tiempo, ese cristal se va a secar, el agua se va a secar, va a generar un cristal, se va a quedar depositado un cristal, y quitarlo es difícil. Sí, hasta en un vidrio, como en un lente o en una mampara de una regadera, es el coco de todo el mundo. Entonces, el carbonato de calcio, eliminarlo es fácil, muy fácil, pero hay que, en el caso de la piedra natural, se aplica, se limpia, y lo tienes que quitar con agua para que, y secarlo bien, para que se aprecie que se hizo el trabajo y que no dañe la misma piedra. Y si estás con acabados mate, por ejemplo, el darle una lijadita también te puede ayudar, o no necesariamente. O sea, una así superficial, ¿no? ¿O no? Sí, lo que pasa es que hay diferentes manchas. El carbonato de calcio del que hablaba yo ahorita es solo superficial. Okay. Ese sí lo puedes quitar con la lija. Incluso antes de la lija yo usaría ácido muriático, lo limpio, lo lavo, lo seco, y ni siquiera lo lijé. Bueno, pero es que el ácido, yo estoy pensando que te cambia muchas veces el color de la piedra cuando lo aplicas. No. Muy agresivo, ¿no? No, por ejemplo, envejecemos muchas superficies para que se vean rústicas con ácidos, el ácido clorhídrico o el ácido muriático. Lo que hacemos es hasta el punto donde lo queremos dejar, y hay que lavarlo y secarlo, porque si lo dejas sumergido se desmorona. O si le dejas mucho tiempo, te debo imágenes. Acabamos de hacer un pescado en una placa de mármol. Hicimos como si fueran el esqueleto o los huesos de un pescado. Sí. Le pusimos plastilina, le pusimos ácido, se removió el ácido y quedaron, parece un fósil. Okay. Sí, es muy suave el proceso. En principio se veía como que el pescado estaba en aceite hirviendo, y finalmente se limpió la superficie y quedó padrísimo. Ok. Pues fíjense, entonces la verdad es que yo sí le tengo mucha confianza a estos tipos de acabados. No es el mantenimiento rudo que te dicen, no lo es. O sea, es igual que un azulejo. ¿Cuántos no hemos ido cuando colocas mal? La clave es una buena colocación. Porque si tú no lo colocas bien, pues obviamente se te van a soltar piezas. Pero no es culpa del mármol, ni del veneciano, ni del acabado que pusiste. Es culpa ya sea del sustrato de concreto que no estaba listo,
o es culpa de un mal pegamento o una mala colocación, ¿no? Sí, una mala aplicación, una piedra grande que te deja, vamos a pensar que el Varias colocador bofas. que te deja bofos, que te deja áreas debajo de la piedra que no tienen el adhesivo. Entonces, incluso cuando caminas suena diferente. Sí. Y esa piedra, si le cae un peso relevante, la va a quebrar. Pero te puede pasar en un porcelánico, te puede pasar en un cerámico, te puede pasar en cualquier otro tipo de recubrimiento. Fíjate que nos tocó un cliente hace como unos 2, 3 años que me llamó mucho la atención. Tenía un acabado de mármol en el exterior de su alberca y ya estaba hasta el gorro como que ya le enfadó. O sea, no, estaba enterito, pero le enfadó. Ajá. Entonces dijo, ya no quiero darle un cambio. Yo, pues digo, le propuse 1000 cosas diferentes, pero me acuerdo mucho porque llegó una persona ahí que estaba con nosotros y le dijo, está el martelinado, o como se llama, el bustardeado. El bustardeado que das con, o sea, que lo vas a hacer como antirrapante, como si fuera una piedra natural, no vaya así lleno de bordecitos. Pues total, al final de mucho análisis, el cliente optó por esa opción. Entonces, a un muy bajo costo, porque si tú consideras quitarlo, poner una pieza nueva, etcétera, digo, no es algo barato, pero comparado con cualquier cosa, es más, comparado hasta con pintura, yo creo, era exageradamente más barato. Y le cambió la vista. Entonces yo digo, ahora ya le puedo decir al cliente, mira, ponlo liso, si te enfada, claro, lo abrigas, y si te vuelve a enfadar, lo vuelves a alisar. Pero a fin de cuentas, es impresionante las bondades que tiene el mármol. Ahí sí puedo considerar, pues vale la pena espesores, ¿no? O no sé si ahí sí mira, el espesor, ¿no? Si piensas que la obra va a tener mucho tráfico, que el presupuesto lo permite y que pudieran haber cambios en el diseño, está genial poner 2 centímetros y hacerle las cantidades de cambios que quieras. Vamos a explicar primero qué es la bustarda o el martelinado. El martelinado es con martillo y cincel. La bustarda es una copa que va puede ser un esmeril, en un motor, y esta copa tiene por encima como patitas, ¿no? Como son, imagínate que es un valero, lo que tiene en diferentes posiciones, o como ruedas, pero que las ruedas, en lugar de ser lisas, tienen picos. Entonces, cuando tú giras enciendes el motor y gira, provoca que estos cilindros en la superficie del plato que está pegado al motor giren a su vez y vayan golpeteando el mármol y deja un uniforme, pero todo picoteado. Otro acabado que está muy, muy popular es el acabado leather. ¿Cuál es el leather? El leather es aquel que se siente suavecito. El martelinado o el bustardeado no se siente suavecito al tacto. Si tú le pones el cachete, te va a lastimar. Pero el acabado leather es el acabado de una piedra que se hizo vieja intencionalmente. ¿Sí? Tú la tocas y puede ser muy suavecita, como si fuera una esponja, pero se le ven puntitos o hoyitos, pero todos están suavizados. O pudiera ser que en donde contenga la piedra venas se vea incluso el sustrato de la piedra. Se ve hermoso. Está muy de moda. Ojalá que pronto puedas darte una vuelta tengo muchas placas de esos materiales y más que está interesante. Hacemos un videito. Está bien también, bonito. Ojalá que puedas acompañarnos, por supuesto. Y ya hacemos, si me traes en otra ocasión, con mucho gusto te traigo las piezas que... Claro, es que sí es muy importante el saber, y yo siempre digo, no importa que no lo vayas a usar ahorita, pero el saber que existe la posibilidad te amplía para que tú le recomiendes al cliente, y ya sobre todo que puedes decir, oye, ¿sabes qué? Quiero darle el martelinado o bustardeado, como se llame. Pues ya sabes, le voy a hablar al Alejandro que está aquí y ya te puede indicar qué hacer o él te cotiza la realización de ese trabajo. Pero créanme, me sorprendió la transformación, que realmente es como si te dijera, tienes un azulejo y con el mismo azulejo lo voy a romper y me va a generar una vista. Pues no, el azulejo ya lo tienes que quitar y poner otra cosa. Igual en un cerámico, pues o sea, no tienes opción de darle otra vista. Aquí sí, o sea, me sorprendió esa bondad, ¿no? Y fíjate que en el tema de la alberca, como te mencionaba, pudieras tener piezas que se deterioraron o se rompieron
por una mala instalación o algún elemento exterior que le cayó encima y lo dañó de gravedad. La ventaja, la mayoría de los casos que me ha tocado es que hay piedra que puede todavía conseguirse para reemplazarse para ciertos puntos. Probablemente no sea idéntico el lote, pero sí los yacimientos todavía son muy grandes. Como te platicaba, es un proceso geológico el que los forma. No es que se formen pequeños yacimientos. Todo es macro. Ok. La otra, una de las bondades de esta piedra, del mármol sobre todo, bueno, antes de eso, ¿qué colores hay de mármol? Uy, hay o sea, ¿hay mármoles oscuros? Sí, por supuesto, hay mármoles oscuros, hay mármoles claros, pero oscuros llegándole a negro. O sea, ¿qué es lo más oscuro, dark, en un mármol? Puede ser un negro absoluto. ¿Ah, sí? Sí, hay negro absoluto. Los más apreciados son los que tienen venas blancas combinadas con el negro, pero en cuanto a la variedad de colores que hay en una piedra, es lo que te platicaba sobre la nieve. No nada más es echarle el chorrito de chocolate o el de fresa, sino que tanto le pones. Ok. Y en el caso de la piedra es irregular. ¿Cómo te explico? Una piedra roja difícilmente va a ser en la superficie que te puede ofrecer un proveedor que sea de un solo rojo intenso, de un solo tono. Estamos hablando de que van a haber variedades o variaciones, mejor dicho, en un mismo formato, en una misma piedra. Te vas a encontrar una esquina que es clarita y cómo va difuminando el color hasta otro tono o hasta un rojo más intenso, y va a tener combinaciones de otros minerales que son los que le dan el tono. Pero tenemos más colores que la marca de pintura. Es que como que uno ubica mármol y ya los tradicionales, ¿no? Ajá. O sea, te vas a los tradicionales, pero bueno, está como el Santo Tomás, que es un mármol, ¿no? El Santo Tomás, por ejemplo, tiene... es grisesón. Es grisesón y cafecito y tiene venas rojas y negras y blancas. Depende del lote. Depende del lote. Es un color precisamente muy regular. Uno de los lotes más regulares que conocemos es el mármol de Carrara, que todo mundo quiere. Pero del mármol de Carrara hay 200 variedades. ¿Cuál es el más costoso? Pues el que tiene menos vetas, el que está más liso, el que está más parejo. Ese es el que se va para mercados que son exclusivos. Para que un productor de estos minerales en Italia me venda un contenedor del más puro, tengo que comprarle 15 o 20 del revuelto. Si no, no me vende. Tiene tanta demanda que para vender del limpio tienes que comprarle un volumen impresionante del que no lo está. Órale. Sí. Entonces, me mandas una foto para subirlo aquí de eso y lo subimos en el video. De hecho, pues hemos tenido la fortuna de estar en los yacimientos. Hemos traído esculturas de una sola pieza preciosas de muchísimos artistas muy reconocidos. Está la Piedad de Miguel Ángel en la Catedral de Ciudad Obregón, que es una réplica a tamaño natural. Quedó impresionante. Entonces hay mucho de dónde mostrar. La familia tiene 45, 46 años en el negocio. Estamos en Mazatlán, Culiacán, Los Mochis, Ciudad Obregón y aquí en Hermosillo, en Los Cabos. Entonces, en todos estos destinos hemos tenido pues, muchísimos años, muchísima aceptación y pues hay experiencias de todo tipo. Muy interesante. Y lo que les decía ahorita, una de las bondades de que lo mencionaste al principio, del mármol o de las piedras, y sobre todo cuando los pones alrededor de la alberca y hablando de nobleza, es uno, no tiene idea lo térmico que es. O sea, tú puedes estar caminando, yo personalmente tengo en mi casa mármol, y yo puedo caminar estando el clima en Hermosillo, 45, 50 grados, salgo descalzo, y sí, está caliente, pero un caliente que aguantas, no es un caliente que te quema. Si yo salgo descalzo a un cerámico, ahí se me queda pedacitos de piel. Sí, desde luego. O sea, es a lo que voy. Y la otra bondad, eso poquito caliente que está ahí, que yo te diría que puede estar unos 10 hasta 14 grados, me han registrado menos de la temperatura que está ahí. Al momento que tú le pongas un poquito de agua, ¡pum!, se pone fresco. Ah, sí, desde luego. Esa es una bondad que tienen que evaluar para ponerlo alrededor de las albercas. Y un cerámico
y una madera, tú le echas agüita y se evapora la agüita y la madera sigue estando a la misma temperatura o el cerámico. Es una realidad. Sí. Es una realidad. O sea, por eso alrededor de las albercas te vuelve el área muy cómoda, porque vas a poder estar sentado, recargado y no te vas a estar quemando, ¿no? Mira, es que son una cantidad enorme de bondades. De bondades. La verdad es que estamos muy, muy complacidos con tu invitación y que me permites hablar de esto, porque la gente tiene una impresión, primero, de que es caro. Sí. ¿Sí? Eso es un estigma, ¿sí? Y un estigma quizás por temas sociales, culturales, Sí. de que... Mármol, a la madre. Sí, eres millonario. Efectivamente, no está fuera del alcance de todos los presupuestos. Siempre buscamos alternativas que puedan suplir una... Claro, que hay de todos los modelos. O sea, hay mármoles baratos, mármoles caros, pues, ¿no? Pero tienes, como dices, la opción, ¿no? La opción. También a veces es el mismo material, nada más el formato es el que cambia. En las piedras, como en los diamantes, que es una roca también, entre más grande es la pieza, la unidad en la que se valora es más costosa. En el caso de los diamantes son quilates, tiene más quilates, vale más. En el caso de la piedra para ornato o para recubrimiento, si el formato es muy grande, va a costar más el traslado, lento, la colocación, la de instalación, sí, todo eso. Entonces, muy bueno eso. Formatos pequeños van a ser más económico hasta cierto punto. Ya cuando son más pequeñitos, el precio otra vez ya se vuelve casi orfebrería y tendría que aumentar los costos. Pero por lo general, entre más pequeño, recubrir una misma superficie es más económico que recubrirlo con una piedra que sea muy grande. Y vio, entonces si evalúas así dentro de las bondades, uno, lo puedes aplicar en muchos espacios. Hay inclusive, no sé si tú lo hagas, pero en Estados Unidos hay empresas que si tú le das un radio, o sea, un croquis de tu alberca con los radios, ellos te hacen los cortes y te lo dan ya listo como rompecabezas, porque si vas a poner una pieza cuadrada en un área circular, entras en mucho desperdicio y las uniones. Correcto. Y cómo unes, y en Estados Unidos ya te lo hacen, pero como dices, Estados Unidos está muy, a lo mejor con mucha tecnología y los cortes te los hace una máquina o no sé, ¿no? Por ejemplo, cuando son piezas de gran formato, hay clientela que me pide que la veta atraviese de un lado a otro cuando hay la roca, solo nos permite dimensiones limitadas. Una placa de granito puede medir hasta, la más larga que he visto es de 3,40 metros por 2 metros, pero podría ponerlo en un salón que mida 50 metros por cada lado. Entonces, la piedra está limitada y la veta se va a truncar en cierto punto. Lo que hacemos es espejeamos las placas a la hora de pulirlas. Se pule una placa por una cara, la placa se pule, la placa de atrás se pule por el adverso, por la otra cara. Y entonces al colocarlo, la veta puede tener continuidad, incluso formar figuras. Sí, que es lo que ponen en muros o así, que lo ponen en contraste, se ve bien bonito, o en fachadas, ¿no? Me viene un león en camino. ¿León? Un león enorme, va a medir 6 metros el rostro de un león, formado con piedra. Órale. Pero se ve clarísimo las vetas naturales que a la hora de acomodarla... Es un león que, o sea, se hizo la forma de un león, pero no, o sea, yo pensé que lo habían hecho. Bueno, también los he tenido aquí en Hermosillo. He tenido un par de leones hechos de lo que es la forma exacta de un león. No, pero en esta ocasión estoy hablando de una placa, porque estaba hablando del seguimiento de la veta. Discúlpame. Que agarró la veta, que agarró la forma. Agarró la forma. Y entonces a la hora de pulir las caras, en el acomodo se forma un rostro de un león. Va a quedar increíble en una dimensión enorme. Estoy seguro que va a encontrar un bonito hogar. Pero incluso superficies más largas que las que puedo obtener ahorita con esta cosa que te platico, nos piden que continúe la veta. Y entonces para ello pues ya entramos a tecnología. Hay que fotografiar la placa, subirla a la computadora, cortar las piezas, todas a formato igualito para que no tenga entre las construcciones, por ejemplo, puede medir 4 metros, 10 centímetros de un muro a otro. Pero yo no quiero tener un recorte al final si son 2 piezas de 2 metros y 2 y 2 son 4 y me quedan 10 centímetros de recorte.
yo quiero que las piezas midan 2.05 y que, porque no quiero una unión en el extremo. Claro que podemos hacer eso. Okay. Entonces, todo es cosa de ver cómo lo vamos a programar. No, pues ya han visto. O sea, la verdad es que yo me sorprendo cada vez más. Pero si vemos en los puntos así puntuales, térmico, diversidad. Porque tienes la diversidad que quieras, tanto en vetas como en colores. 2, y es algo muy importante, se puede bolear. En las uniones de las albercas donde están para que no te rompa el traje de baño, etcétera, se le da una matada, cosa que te ayuda mucho para que no se despostille el mármol y te da pues comodidad. Ya no te vas a estar cortando en esas partes. Y si le sumas que es térmico y que lo puedes conseguir fácilmente y que el precio es accesible, realmente es un producto que sí tenemos que considerar por lo menos la opción, ¿no? Bueno, para quienes también el tema del boleado, que no conocen por qué se puede bolear o a qué nos estamos refiriendo, la piedra es full body. Toda la piedra es la misma piedra desde la cara hasta la parte baja de la superficie de un extremo a otro. Estamos hablando de un solo bloque. Cuando estamos hablando de un recubrimiento cerámico, es una capita de pintura la que tiene arriba de una base cerámica o porcelánica. Entonces, cuando estás hablando de que todo el material es de una misma superficie, pues podemos sobre el borde trabajarlo para darle suavidad al vértice, contorno, pues. al contorno, ¿sí? Lo puedo hacer cóncavo, lo puedo hacer convexo, lo puedo dar la forma que el cliente desee. Y entonces se vuelve ergonómico, porque podría ser que una pieza tenga la forma de mi mano y que yo la agarre y que quede exactamente a la forma de mi mano. Sí puedo hacerlo. No ha sido el caso que sea necesario, pero sería lo opuesto a la escultura. Pero se puede todo, ya sea el yin o el yang. ¿Sí? En cuanto al uso de la alberca, regresando, luego me pierdo con el tema, discúlpame, porque son muchas variedades. Vamos a regresar al tema de la alberca. Porque sí lo recomiendo, porque sí se puede usar, como mencionabas, podemos encontrar formatos y tonos más económicos unos que otros y siempre van a ser arquitectónicamente viables. ¿Sí? Probablemente haya quienes les guste algo o que no les guste, pero eso siempre lo va a haber. ¿Sí? Si yo compro un carro blanco, no, pues lo hubieras comprado rojo, lo hubieras comprado negro. Totalmente. Eso es siempre va a haber diferencia de opiniones, se puede polarizar, como está usándose mucho esta palabra actualmente. Pero dar libertad a las opiniones es viable, es incluso bueno. Pero podemos encontrar en cualquier presupuesto siempre una piedra para recubrir una superficie comparable con cualquier otro producto que lo imite o que lo quiera suplir, sin dar la apariencia y la elegancia, la versatilidad que puede dar un mármol. El mármol va a ser atemporal, no solamente porque no está sujeto a modas y siempre va a ser mármol, siempre va a estar como Dios decidió hacerlo con los minerales que le dio para el tono que tiene que tener. Es atemporal también porque va a durar pues muchísimos años. Te estaba hablando de la formación de una roca, mínimo 5 millones de años, por hablar de una fecha. Si hay un geólogo por ahí y nos quiere contactar para darnos mayor precisión, pues le vamos a agradecer mucho su participación. Habría que invitarlo. Bueno, el punto es que es totalmente atemporal, va a superar la existencia del hombre, que probablemente no le quede mucho. Pero a final de cuentas, nuestra inversión estará asegurada en este sentido porque va a permanecer arquitectónicamente en el gusto del mercado, ¿sí? Otra gran ventaja es que se pueden arreglar las superficies, puedo cambiar de idea de cómo lo quería y darle un aspecto diferente con el tiempo. Entonces, hay mayores ventajas que solamente el tono, la medida, el diseño, cómo quiero que la superficie sea lisa, si la quiero que sea bustardeada, si la quiero que sea mate, si la quiero que sea joneada o quiero que sea leather. Incluso hay más flameados. Cambian un poquito la perspectiva, pero una vez que están instalados y a la disposición de quien les va a dar uso, es muy probable que le encontremos el gusto.
Y sabes que hay productos que funcionan muy bien con el mármol. Nos tocó un caso, te lo platico, un ejemplo muy particular de una alberca que ya existía y el piso por alguna razón lo pusieron inclinado y tenía mármol y se resbalaban. Estaba muy cerquita la regadera y era golpe y se resbalaban. Entonces ellos decían, el mármol no porque es muy resbaloso. Yo le decía, cualquier cosa que pongas aquí, traes una inclinación, una pendiente, sí, ya que para que tú la veas de forma visual, estamos hablando de una pendiente de más del 10-15%. O sea, una Correcto. Pendiente muy agresiva. Visualmente apreciable. Sí. Sí. Y al final, investigando, encontramos un líquido que es para hacerlo antiderrapante. Ah, mira. Se lo pusimos, como viene ahí, se acabó el problema. O sea, aún con la pendiente... O sea, a lo mejor ese líquido sí funciona también con cerámico, etcétera, pero como tiene mucha, pues digamos, succión, o sea, te hace trabajar el material y lo hizo antiderrapante, de tal forma que tenías un agarre Tremendo. Sin ser lija. Okay. O sea, no era lija, pero tenías un agarre enmojado muy importante. Entonces, hay soluciones para todo tipo de cosas, ¿no? Pues tan sencillo que si hubieras usado ácido muriático, te cuesta 5 pesos el litro, te lo va a hacer rugoso en el grado que tú quieras. Okay. Lo aplicas, nada más lo lavas después para que deje de trabajar. Ahí está, mira un consejo. Y te va a costar 5 pesos el litro. ¿Cuánto me va a rendir un litro de ácido muriático? Yo creo que te puede rendir para quitarle lo brilloso y quitarle lo resbaloso. 10 metros con un litro, sí te alcanza. Ok. No, pues muy barato. Sí, pues estás hablando de 50 centavos el metro. Órale. Sí, hay que ponerse mascarilla, hay que ponerse lentes, porque no te vaya a caer en un ojo. Y lavarlo, como dices, y todo, ¿no? Pero sí hay que tener ciertos cuidados, pero no es costoso cambiar la imagen, el uso, y quitarle el riesgo que tendrías en ese caso. Ok, está bien. Me gusta. Qué gusto. A ver, ya tengo mi mármol. Ya tengo una mancha que se acaba de generar porque ayer tuve una fiesta. ¿Qué le puedo hacer para quitar la mancha que ya apareció? No la quité, no lo lavé, ni modo, qué güey soy. ¿Hay forma? Yo lo que he visto es el tiempo. Con el tiempo, el sol y todo, al rato no las ves o te acostumbras, no sé qué sea. Pero hay productos, o conoces tú de algún producto que te ayude a eso. Hay productos que prometen maravillas, ¿sí? Yo he visto trabajarlos en un grado pequeño. De hecho, cuento siempre con un frasco nuevo, ¿sí? Y aún así, procuro que si pasó un año y no lo usé, ir a conseguir otro para tratar de solventar una emergencia. Ok. O sea, como lo tengo como para no usarlo. Ah, sí, así es. El idóneo es que hubiese estado protegida la superficie, que se hubiese limpiado rápido y que, y que lo llame lo antes posible. Pero o cambiar la pieza, si te molesta mucho, cambias la pieza. Sí, hay veces que no es posible. Sí, por ejemplo, una isla de una cocina es una barra enorme. Bueno, pues. Y quitarla implica polvo. Ya, incluso hay piezas que hemos metido piezas a alguna obra en construcción y luego ya no hay acceso. Okay. Por donde entrábamos, ya se levantó el muro, ya no, entonces ya no puedo meter otra, ya no puedo sacar la que está. Entonces hay que buscarle que la gente reciba la atención. No siempre es la solución. Lamentablemente claro. No somos tan infalibles como para decir que tenemos una solución para todos los problemas, pero siempre la atención. ¿Sí? Me gusta. Y a ver, una pregunta. Si tú tuvieras que comparar mármol, conchuela, granito, sukabumi, balistón, como le llames, beneficios, comparaciones, son productos diferentes. ¿Qué tienes en ese aspecto para uso interno o externo, ¿no? En general. Lo que te puedo decir primero es escuchar a la señora. ¿Qué le gusta? Sí, no te metas en líos. ¿Qué le gusta a la señora? Pero vamos a pensar que pudiéramos hablar de una piedra que fuera incluso casi similar entre una y otra, pero que una fuera granito, otra fuera cuarzo, otra fuera etcétera, etcétera. El travertino, por ser poroso,
si yo lo voy a poner en exterior, me encanta. Se va a ver Coincido. muy padre. Aún hay cerámicas que se parecen un montón, pero como son cerámicas, no son porosas y no tienen esta absorción de agua, van a ser muy resbalosas. El travertino no lo va a hacer. De forma natural se va a poner más fresco y te va a dar un mejor uso para ese acabado exterior, para esa fachada. Hay edificios muy emblemáticos en ciudades como Monterrey que están por fuera todo recubierto de granito y por dentro todo el edificio, todas las paredes son de granito también. ¿Y qué es mi apreciación sobre eso? Bueno, yo prefiero que haya ciertos cambios de tonalidades, que no me cargue mucho la vista en un sentido o en otro. El Bali o el Tikal o Tikal. eso es color. O otros materiales como la conchuela. Depende para qué uso. Si yo quiero hacer una superficie para un escritorio de conchuela, no la pongas. Está llena de hoyos, se puede llegar a desmoronar. Me va a hacer un relajo. Siempre va a ser una pesadilla. Es en una cubierta de cocina sería absurdo. Absurdo, sí. Es demasiado porosa, demasiado... De hecho, hay muchos proveedores que ni la manejan la conchuela porque hay mucho desperdicio, ¿verdad? El manejo, o sea, hay muchas piezas rotas o desmoronadas. Sí. Y lo podemos pensar también en la cantera Galarza, podría hacer eso también. Pero dos principales problemas de estas dos piedras sobre Hermosillo es la distancia del yacimiento. Órale. Está tan lejos que el costo para traerlas es muy alto. Órale. ¿Sí? Probablemente el costo de traslado de donde está la conchuela hacia Texas sea irrisorio, pero de donde está la conchuela hacia Hermosillo es altísimo. Órale. ¿Por qué? Porque uno trasladas por mar y el otro lo vas a trasladar vía terrestre desde Yucatán hasta Hermosillo. Eso es un tráiler de Yucatán a Hermosillo. El flete por traer 30 toneladas te va a costar 130, 140 mil pesos. Órale. Y está barato. Agárralo. Entonces, te va a tomar mucho tiempo. Y está, pues es altísimo el costo de un flete terrestre. Entonces, en 1,000 metros, 140,000, pues es una buena cantidad de dinero por cada metro. Si estás hablando de un formato pequeño. Y se desmorona en el camino, tienes mermas. Entonces, por eso es que aquí no contamos con conchuela. Es bonita. A mí me gusta para exterior. Sí, para pero ciertos usos. Sí, pero también es complicada para instalar. Pero tiene sus bemoles. La Galarza se desmorona. Como proveedor es un fastidio la Galarza porque tenemos muchísima merma. ¿Qué te voy a decir? Por ejemplo, nosotros principalmente proveemos de piedras en formato, no en lajas. Ok. En laja te entregan lo que quieren entregarte y en formato es, toma la cinta, vamos a medir y que sea lo justo. Yo te entrego 1 metro y te coticé 1 metro y te faltan 10 centímetros o te sobran 10 centímetros y ya vemos cómo arreglamos. Pero cuando es en laja es más complicado. Ok. Sí. ¿Qué otro tema relacionado con las albercas? El color. El color que da la alberca. Es que a mí me gustan los colores claros. O sea, realmente mucha gente cree que si tú pones, por ejemplo, un color blanco o claro, tu alberca se va a ver así. No. Conforme va agarrando profundidad ya con el agua, va cambiando unos tonos bien bonitos. Pues es como una playa. Las playas que más nos gustan, que te vas allá a Cancún, a Tulum, a la que quieras, así de esas emblemáticas, es porque la arena es blanca. Y te da la tonalidad. Y los mares oscuros, como el que tenemos aquí, Quino, es arena un poquito más café y por eso agarra la tonalidad. Entonces, el color es una decisión muy importante para el color de agua que tú quieras, ¿no? Sí, creo que yo es lo que luce, como lo mencionaste hace tiempo. ¿En qué te vas a fijar realmente? ¿En la estructura de la alberca, en el recubrimiento de la alberca o en la experiencia de la alberca? Y la experiencia de la alberca es la verdaderamente gratificante,
la que te da ese tono del agua, ¿sí? Que no tiene precio. Así es. Sí. Totalmente, Sí. totalmente. Y creas el ambiente, pues, ¿no? Que es para lo que tú buscas todos. Combinas un adecuado piso exterior, con un poquito de madera por acá, con un poquito de zacate por acá, Vegetación. con un paquete de combinación. No todo es como dijiste bien ahorita, y la verdad, sí me gusta recalcarlo, porque las casas o albercas así saturadas no se ven tan bonitas. O sea, de un solo material. Tú tienes que jugar con elementos para hacerlo muy bonito. Inclusive nos ha tocado hacer albercas que la gente nos dice, ¡ay, qué bonita la alberca! Yo les digo, fíjate bien, le digo, la alberca es una alberca rectangular básica. Lo que está bonito es el exterior. Ajá. Porque decoras con una piedrita por acá, con otro elemento por acá. Entonces ya juegas con conceptos y te realza la alberca. Muchas veces la alberca la dejas tranquilita, no le muevas. Pero por fuera haces una serie de juegos. Sí. A ver, pones un asador, pones una cubierta, pones algo y praca, se ve un elemento muy importante. Me lo ganaste, Sergio, a donde iba la carnita asada. Así es. Sí, nuestra adorada carnita asada, que es emblemática de nuestra región. Qué agradable estar en un área que está fresca, que está limpia, que tiene un elemento no solo divertido, sino también visual, totalmente. que lo pudiste combinar con con vegetación, que arreglaste bien bonito el jardín y que lo coronas con una carnita asada. Mejor imposible. Tremendo. Entonces, ese asador que se puede colocar precisamente también con piedras naturales que soportan muy bien las inclemencias del clima. Si lo combinan con luz, todo eso que dijo ahorita, y si lo combinas con una iluminación, bufa. Mira, pareciera que todos estos elementos están ligados a presupuestos muy altos, ¿sí? Yo creo que tiene que ver mucho con la programación, porque podrías hacer un proyecto con todos estos elementos y lo quieres hacer de ya y rápido y la verdad, si te vas a quedar a medias, pues la verdad, ¿qué te lució? Nada. ¿Cuándo lo disfrutaste? Nunca. Entonces, tiene que ver más bien con, hay que programar todo esto, hay que tener la asesoría adecuada. En el tema de las albercas, imagínate, la alberca preciosa, pues tiene fugas. Sí, pues sí. Entonces, no te sirve de nada. Sí. Una taza de café que tiene una filtración, pues no te la puedes disfrutar, pues te vas a quemar la mano antes de poderte tomar el primer sorbo. Entonces, y la inversión, ¿no? El riesgo de la inversión, ¿no? Pero pues hay que pensar en a dónde va, cómo lo vamos a llevar, hay que concluirlo para que... Entonces, hay que a veces hacer por etapas. Es algo que, fíjate que ahorita que lo mencionó, eso es 100% recomendable. Revisen sus albercas antes de que vayas a poner un acabado, y llámese el mármol y llámese el que quieran. Tienen que revisar que su alberca está lista y no va a tener ningún problema. Y hablo pruebas en las tuberías, pruebas en todo, porque después, antes de que coloques el acabado, pues a lo mejor la reparación te puede costar 2,000, 3,000 pesos. Pero ya con el acabado... Con el agua. Y con el agua y con lo que te va a costar, pues en lugar de 2,000, a lo mejor te cuesta 30, 40, lo que sea, porque vas a tener que romper, vas a tener que detectar, vas a tener que sufrir. Y como dices, ya la tienes chuleada, pues ya vas a estar sufriendo, ¿no? Te puedo voltear entonces esta entrevista. Si yo tengo una alberca, antes de pensar en pasar a la etapa de los recubrimientos, ¿me puedes apoyar para checar que tenga o no, que tenga la tubería adecuada y que no vaya a tener filtraciones? Claro. De hecho, a nosotros ahorita nos están contratando alberqueros y vamos a muchos lugares a hacer una revisión antes de colocar el acabado para garantizar la inversión, y entregamos un certificado de garantía de 0 fugas al cliente. Entonces, al proveedor que nos contrató, y él se lo entrega al cliente, donde su alberca tiene 0 fugas. Y si después, con el tiempo, llegara a tener cualquier tipo de problemas, nosotros volvemos y vemos. Y si es un problema ajeno, o sea, que llegó el jardinero después, o llegó el herrero y maltrató la tubería, bueno, pues ahí vamos a poder saber dónde está. Pero sí lo hacemos, y ya de forma oficial, sobre todo para que valga la pena la inversión y que no lo pongas en riesgo, ¿no? ¿Cuánto tiempo
puedo esperar no tener fugas como después de una No, si tú supervisión? haces bien todos los materiales que se ponen, los selladores, y después pones un acabado, tú una fuga no debes de tener de aquí a 30 años, 40 años, o sea, no debes de tener ningún problema. O sea, los pegamentos de los PVCs, los selladores, todo está diseñado para que te dure, en teoría, para toda la vida. Súper. Entonces, no debes de tener ningún problema. No están diseñados para oye, cada 2 años hay que sellarla. No. O sea, son selladores sí caros, pero te dan una tranquilidad, sobre todo por la inversión que se está haciendo, ¿no? Como el caso que traemos ahorita de un proyecto foráneo. Se tuvo que quitar todo el acabado porque el sustrato estaba mal. Ajá. Y deja tú ahí lo sellado, la fuga. Estaba poroso. Entonces, utilices el mejor pegamento que existe en el mundo. Si lo de abajo está poroso, polvoso, Ajá. se te va a soltar. Sí, tienen que haber limpiado. No, y estaba poroso de pobre. Pobre. Entonces se tuvo que tumbar. Cuando llegamos se tuvo que tumbar para volver a hacer un colado y agarrar. Porque le digo, no puede ser, le pasabas la mano así y se soltaba. Eso se va a caer, pongas lo que pongas. Correcto. Entonces tienes que estar cuidando esos pequeños detalles siempre, ¿no? Ok. Va. Pues no sé ustedes, yo aprendí muchísimo del mármol. En verdad, si quieren saber más, aquí está Alejandro, ahí les vamos a poner sus redes sociales. Él no se la sabe, pero él sí tiene. Ahorita le pregunté en las redes sociales y no sabía, pero la encontramos. Entonces, Sí. Al fin de cuentas, la realidad es que él le gusta lo que hace, sabe lo que hace y en verdad los va a atender de manera muy profesional. Véanlo aquí en Hermosillo o mándele un WhatsApp o lo que sea ahí a sus redes de Bodega del Mármol. Y aprovechando que tú llegas a todos lados, nosotros también. Así Mi es. familia está instalado en Mazatlán, Culiacán, Los Mochis, Ciudad Obregón, Hermosillo y Los Cabos. Pero pues ahí hemos realizado proyectos tan lejos como te puedas imaginar. No, y aquí, en verdad, vale muchísimo en una decisión de una compra, y no me dejarás mentir, la persona que te atiende, la persona que te vende, Por supuesto. la garantía que te va a dar de que te venda una cosa y te entregue la cosa que tú compraste. Sí. Porque aquí es muy fácil ser engañado. Nos Claro. ha tocado. Sí, o sea, sí, que sí. compras una cosa y te mandan otra. Entonces, eso es muy importante de alguien que tiene una empresa establecida que no se va a arriesgar a ofrecer un producto y enviarte otro. Entonces, créanme, en ese aspecto, yo sí confío y 100% en Alejandro. A mí me gustaría recalcar ese punto donde, si el cliente me lo permite, buscaré la manera de que tenga una clara idea de lo que le estoy ofreciendo, la cantidad que le ofrezco, cuánto es lo que realmente necesita, para que todo fluya de principio, desde proyecto hasta pues, el uso práctico de la cocina o del recubrimiento que vamos a poner en donde sea, que cualquier superficie donde no solicitar nuestro producto o servicio. Pues ahí está. La verdad, yo creo que se aprendió mucho. Y aquí, mira, simplemente al momento de contarnos la historia del mármol, pues ya quiere decir que le gusta lo que hace. Y no solo le gusta, investiga y le entiende a lo que hace. Y así como mármol, creo que tienes otras cosas, ¿no? O sea, tienes, Sí, tienes el cuarzo que dijiste ahorita tenemos obviamente todas las variedades de piedras, el mármol, cuarzo y granito en el nombre, porque nos preguntaban, oiga, ¿no vende granito? ¿No tiene cuarzo? Y la verdad somos importadores directos de estos minerales. Para que tratar de ser más competitivos en el mercado, por supuesto. Tenemos otros materiales como el ambrín de PVC, ya lo estamos manejando. Tenemos lo que es, incluso hay unas láminas de PVC que parecieran piedra natural. Okay. Esas solo son para algunas superficies porque no tienen la resistencia de una piedra, pero te dan la apariencia. Estamos muy de la mano con carpinterías, podemos apoyar con el proyecto completo de llave en mano, desde lo que son los gabinetes a lo que es la cubierta del proyecto totalmente diseñado y terminado. Tenemos herrería y el caso es tratar de complementar las necesidades del cliente en la materia de nuestra expertise, porque por ejemplo en tema de alberca, pues
tú te has dado cuenta, pues yo te pregunto y te cuestiono. Yo vengo a la entrevista y te termino entrevistando a ti porque el tema está bastante relevante, bastante interesante. Sí. Y pues el experto eres tú. Entonces no trato de pretender saber algo de lo que no tengo ni siquiera la remota idea. Hay que acercarse siempre a los expertos. Eso que mencionaste sí es muy importante y lo digo así, igual te regreso lo que me dijiste. Yo tampoco sé todo, pero nos apoyamos de gente como Alejandro y así hay expertos en cada una de las áreas que tenemos contacto directo y podemos dar una respuesta prácticamente a cualquier problema, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces también suma, de que si Alejandro a veces llega y tú quieres comprar una piedra negra y llega a tu casa y lo ve y a lo mejor te dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo sé que te gusta la piedra negra, pero a lo mejor, mira, se te ve más estético esto, o te va a poder apoyar porque él tiene esa expertise y esas ganas de que lo que él haga luzca, porque lo que luce lo va a hacer que se siga vendiendo. Entonces, o sea, a nadie nos interesa, a mí no me interesa hacer una alberca que se vea fea. O sea, es el mismo caso para ti. Entonces, realmente sí es importante el que decida. No solamente es comprar la piedra, es el circo completo. Aparte, Alejandro instala y te hace el servicio, no, cosa que no muchos hacen, O sea, la verdad, es un riesgo y es una lata el instalar, y él hace un servicio completo, ¿no? Sí. Estamos tratando de quedarnos con la preferencia de la clientela, ser punto de referencia, ayudar en lo que nos permitan involucrarnos y pues nuevamente gracias a ti. Al contrario. Por las veces que nos... Muchísimas gracias. Espero de corazón les haya gustado y hayan aprendido muchísimo, así tanto como nosotros. Lo vamos a tener de vuelta aquí a mi estimado Alejandro, con más y con el geólogo aquí para que nos corrija aquí con las edades del mármol. Pues un abrazo, nos despedimos y nos vemos en nuestro próximo episodio. Ánimo, saludos. Estudio D. Dale voz a tus ideas en Estudio D.